Muy bien, pues entonces vamos con la clase 2. Les voy a mostrar cómo quedó el primer asiento de apertura. Lo pueden dividir en dos o más eh, registros o asientos contables, no hay ningún problema, mientras sea un cargo y un abono en relación a los activos y el capital social y la parte del pasivo en haber y capital social en debe, de tal manera que las dos cuentas vamos a tener el valor residual que hablábamos. Así es que no hay ningún problema. Lo van a observar en pantalla como un solo registro. ¿Ok? Vamos a compartir mi pantalla y entonces ustedes van a revisar. Déjenme disminuir esto porque si no nos alcanza. Muy bien, entonces ustedes van a revisar cómo su asiento de apertura van a tener todos los debes de las cuentas de activo y todos los pasivos y el capital, de tal manera que como lo observamos en la clase del video anterior, tenemos equilibrado tanto lo que serían los activos, que son 1.460.950, con la sumatoria de pasivos más el capital, que serían 450.000 de pasivos y 1.010.950 de capital. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Ahora vamos a observar. Me acuerdo para hacer zoom. En este caso, vamos a observar lo que sería la depreciación. Yo les platicaba que cuando nosotros compramos un bien para lo que sería el uso de la empresa, lo que nos dicen las normas de información financiera de la ley del ICR es que se debe de calcular el desgaste, la parte de la obsolescencia de este bien. ¿Qué significan esas palabras? Significa que si yo, por ejemplo, compro un auto desde el momento en que lo saco de la agencia, empiezo a tener un desgaste, por lo tanto, un reconocimiento de que lo tengo que renovar en algún otro momento. Por lo tanto, cuando estamos hablando de lo que serían los activos, vamos a tener algo que le llamamos, en mis tiempos, se le llamaban monto original de inversión. En este caso, lo podríamos sacar del valor de la factura y hay algo que se llama el valor de desecho. El valor de desecho es cuando ese bien, por ejemplo, ese auto, ya se terminó de depreciar, pero todavía hay una posibilidad de que me lo compren. A lo mejor si ustedes quieren hasta como chatarra. Entonces, ese valor de desecho lo vamos a tener que investigar. En el caso de los autos, por ejemplo, en el libro azul que le llaman, o en el caso, por ejemplo, de algo que lo vamos a tomar como si fuera un desecho, probablemente el valor de mercado que existe. Ahora, ¿por qué necesitamos estos dos datos? Porque la depreciación es el reconocimiento de la disminución del valor de ese bien por el paso del tiempo, por la obsolescencia, por la tecnología, en fin. Em, Existen varios métodos de depreciación, pero en este caso vamos a ver la depreciación de línea recta. A nivel contable nos permite lo que serían las normas, disminuir este valor de desecho para que entonces la depreciación nos reconozca exactamente lo que va a perder valor. ¿Ok? Entonces, la fórmula se aplica así, el valor del activo menos el valor de desecho entre la vida útil. Eso nos va a proporcionar una depreciación anual, que significa que nosotros esa cantidad la tenemos que disminuir de nuestras declaraciones, de nuestros resultados, ¿ok? En el caso de las declaraciones va a haber una modificación, ahorita la van a ver, que sería la depreciación fiscal, pero lo necesitamos este dato para efecto de saber cuánto le corresponde de desgaste por año. Después, esa cantidad la dividimos entre 12 y nos va a salir la depreciación mensual. Y por ejemplo, vamos a suponer que los registros que hicimos los hicimos en enero. Para febrero, nosotros tendríamos que empezar a hacer el cálculo de la depreciación y el registro de la depreciación. Por lo tanto, yo no tendría el año completo, solamente tendría 10 meses. Y entonces la cantidad que calculamos para la depreciación mensual habrá que multiplicarlo por los 10 meses de uso que realmente tuvo. De tal manera que, por ejemplo, el valor de lo que tenía de inmobiliario, que en este caso son 160.000, menos valor de desecho,
menos lo que sería la depreciación que tengo, me tiene que dar el valor de libros. En este caso, por ejemplo, no estoy tomando en cuenta el valor de desecho porque solo voy a hacer nada más porque ya lo tengo, si no lo duplicaría. Entonces sería valor del activo menos la depreciación que llevo de los meses en uso. En este caso son 160,000 menos 12,916,66 nos da el valor al final de ese año de ese activo. Ahora pasamos a equipo de cómputo, tenemos el valor del activo menos el valor de desecho entre los años de vida útil, nos da la depreciación al año y eso lo dividimos entre 12 y nos da la depreciación mensual. Es decir, cada mes que nosotros lo estamos utilizando está perdiendo su valor en esta medida de depreciación mensual. ¿Ok? La depreciación que tenemos derecho a quitarle a los resultados sería por los meses de uso que tenemos. En este caso serían 72,197,91 y nos da entonces el valor en libros de los 356,550 menos la depreciación acumulada, nos da el valor al final del año de ese bien, en este caso las computadoras. Luego tenemos equipo de transporte, igual tomamos el valor menos el valor desecho entre la vida útil nos da una depreciación anual y esta depreciación anual la vamos a dividir entre los meses y tenemos entonces la depreciación acumulada por los meses de uso. Esa depreciación acumulada menos el valor del activo originalmente nos va a dar el valor al final de ese año de lo que tenemos calculado. Ahora, cabe señalar que lo que sería la depreciación contable y la depreciación fiscal tienen diferencias. Si bien es cierto, también son en línea recta, en la fiscal la autoridad no reconoce el valor de desecho. Eso lo hace por medio de la ganancia de venta del activo. O sea, nos esperamos hasta que ya lo vendamos para poder saber cuánto es el valor de mercado y cuánto estamos ganando. En el caso de la precisión fiscal, entonces va a ser mucho mayor. Fíjense bien cómo aquí tenemos 160,000. Y aquí en el caso de la depreciación fiscal se sigue unas tasas que están publicadas en la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 34, que nos dice que multiplicamos por unas tasas, por ejemplo, por punto 10, tendríamos que multiplicar el valor del activo para poder sacar la depreciación anual. En este caso serían 16,000. De esos 16,000, habrá que dividirlo de la misma manera entre 12. A ver, son 160,000 por punto 10, 16. Esos 16 entre 12 nos sale a 1,333,33. Esos 1,333,33 lo multiplico por los 10 meses de uso que llevo y entonces yo al momento de diciembre de 2025 voy a tener una depreciación de 13,333,33. Esa cantidad la tengo que disminuir de los 160,000 pesos, de tal manera que mi activo ya vale 146,666. Observen que para lo que sería la contable, el activo vale ahora 142,083,34. Entonces vamos a sacar la diferencia. Hay una diferencia en que la fiscal es mayor por 4,583 pesos con 32 centavos. Hicimos el ejercicio de lo que serían las otras depreciaciones. ¿Cómo lo tendrían que hacer? Pues el valor del activo por punto 30, el valor del activo por punto 25. Me van a dar las depreciaciones anuales, ya que la tengan, lo dividen entre 12, ya que lo tengan, lo multiplican por 10 y ya que lo tengan, esta cantidad la van a disminuir del valor del activo y después hacen una comparativa entre el cálculo que tuvieron y lo que habían mostrado aquí en la pantalla para la depreciación contable. ¿Cuál es la consecuencia de esta depreciación? Esta depreciación lo que nos va a mostrar es que la depreciación fiscal es mayor. El fisco nunca pierde, la casa nunca pierde. Entonces, esto nos va a permitir tomar decisiones, por ejemplo, de cuándo vamos a renovar los muebles, cuándo vamos a renovar los equipos de trabajo, los de cómputo, los de transporte. E inclusive nos va a poder ayudar a colocar el precio de venta. Si bien es cierto, tiene que ver con el mercado, es decir, con qué
con qué precio lo queremos vender al cliente que esté interesado. También hay una base que sería la parte de la depreciación. Ahora, ¿por qué es importante conocer que existe esta disminución del activo? Aquí juegan dos partes. Hay dos estados financieros. El estado de situación financiera, que es el que va a resumir los activos, los pasivos y el capital que acabamos de ver. Y por el otro lado, tenemos el estado de resultados. Ahí vamos a ver la operación, vamos a ver para lo que se dedica la empresa, que serían las ventas, los costos y los gastos. En el caso, por ejemplo, de los costos, estamos hablando de la materia prima, la mano de obra, los cargos indirectos, que pues básicamente son los elementos que requerimos para poder transformarlos y hacer un producto final. Pero existen algunos gastos que apoyan o ayudan a que haya producción, pero no necesariamente los necesitamos para que produzcamos. Uno de ellos, por ejemplo, sería la depreciación, que es una disminución por el desgaste o uso de esos bienes que nos sirven para poder producir. Me van a decir, bueno, y si los necesitamos para producir, ¿por qué tendrían que estar como gastos? Bueno, recuerden que, por ejemplo, la diferencia entre un costo y un gasto es que el costo se recupera en el precio de venta sí o sí siempre y el gasto no. El gasto puede ser recuperado o puede que no. En este caso, vamos a generar un ejemplo. Imaginemos que estamos en una empresa que fabrica zapatos. La materia prima sería la piel, el hilo, la mano de obra serían las costureras que nos ayudan a generar el recorte y lo que sería coser en las máquinas para formar el zapato, quienes ponen la suela, eh, lo que serían las cajitas donde guardamos estos zapatos, el papel está hermoso donde ponen los zapatos, serían los cargos indirectos. Ahí vemos la parte del costo. Todo lo que sería el zapato, desde la piel hasta la caja, se la vamos a cobrar al cliente. Entonces vamos a recuperar ese dinero sí o sí, más un margen de ganancia. Y en el caso de los gastos, por ejemplo, si yo empiezo a encender la máquina y a lo mejor no fabrico ningún zapato, no importa, a partir de ese momento en que yo enciendo la máquina, empieza a desgastarse. Requiere de un mantenimiento, requiere de una renovación en algún momento dado. Por eso la depreciación podría yo contemplarla dentro del paquete de que tengo de costos y gastos para efecto de cobrárselos al cliente. O puede ser que no, porque no he producido nada. Al momento en que simplemente existen y se encienden, empieza a desgastarse. Por eso se dice que el gasto pudiera ser que se recupere o no. Lo normal, y seré honesta, es que todas las empresas siempre buscan recuperar todo. A ninguno nos gusta perder. Entonces, normalmente eso se traslada a lo que sería en el cliente en el precio de venta. Y es importante cuantificarlo porque si no, entonces nosotros estaríamos absorbiendo pérdidas. Y eso no es un negocio. ¿Ok? La parte, por ejemplo, de la amortización se refiere a todos los bienes intangibles que tiene derecho la empresa. Como les decía, las licencias, les decía, por ejemplo, las membresías, los anuncios. Aquí hablamos acerca en el ejemplo de los costos de permisos y notario. Hasta el momento en que el notario me diga, ya puedes abrir el local, o ya generé toda la gestoría o ya tengo aquí el papel que te constituye como una empresa, todavía no puedo hacer nada. Entonces, todo eso lo tengo que colocar en una cuenta donde me esperen para que se pueda después descontar en los resultados, es decir, en los gastos que se los traslade o no al cliente, pero que se generaron. Hasta que no haya ese resultado, yo no puedo pasarlos a gastos. En el caso de las licencias, hasta que no pase el mes y ya utilicé lo que es la licencia de Canva o los antivirus o las licencias de Microsoft, no puedo mandarlo al resultado. ¿Qué es mandar al resultado? Pues de esas ventas yo las disminuyo los costos y les disminuyo los gastos. Yo no puedo disminuir ese gasto hasta que no se genere, hasta que no pase. Entonces, una vez que se han dado estas dos situaciones, que ha pasado el tiempo o que se ha utilizado, se da un fenómeno que se llama amortización, que sería el reconocimiento del uso de ese bien inmueble o de ese derecho, perdón, de ese bien intangible o de ese derecho, entonces a lo largo del tiempo.
Pasa lo mismo que la depreciación. Tenemos la parte del importe, lo dividimos entre los años que se van a amortizar y entonces tenemos la amortización anual. Lo dividimos y entonces vamos a tener una amortización mensual, que esto es lo que va a realmente impactar al mes. ¿Por qué no se hace todo el tiempo? Porque yo tengo que calcular anual y mensual. Porque imagínense que nosotros no hacemos esta parte de la amortización y lo metemos todo a gasto. Y es un gasto, por ejemplo, una licencia de 10,000 pesos. Y yo apenas vendo en el mes a lo mejor 2,000 pesos. Tendré una pérdida muy grande y distorsionaría la toma de decisiones. Por eso se tiene que parcializar o hacer en pagos chiquitos para que entonces se detecte exactamente qué le corresponde de ese gasto de licencias, cuánto le corresponde en cada mes. Y entonces sea comparable, las bases sean comparables en tiempo y en lo que serían las magnitudes. ¿Cómo se genera lo que es el registro de la depreciación? Yo lo voy a retomar en la segunda clase con unas compañeras que se llama Verónica, para efecto de registrar esta situación de los gastos. Pero básicamente, por una parte, reconocemos el gasto, que esa se va a llamar la cuenta de depreciación de mobiliario, y en el caso de ODU, reconoce cada una de las naturalezas de las cuentas simplemente con el número. El número uno son para activos, el número dos es para pasivos, el número tres es para capital, el número cuatro es para ventas, el número cinco es para costos y el número seis sería para gastos. Estas cuentas que vemos aquí de depreciación de mobiliario, depreciación de equipo de cómputo y equipo de transporte son gastos, ¿ok? Y la contrapartida es una depreciación acumulada que estaba en el estado de situación financiera. ¿Qué significa? Por una parte, yo le digo a los accionistas, ese carro que me diste ya pasaron 5 meses y ya no vale lo que valía. Va a valer menos por el desgaste que tienen las llantas, el kilometraje, el uso. Y por el otro lado, tenemos que la parte que se ha erosionado o que se ha desgastado, la reconozco en esos resultados para efecto de disminuir la ganancia que tengo. Ahora, es muy importante que se verifique que siempre estén en un equilibrio, en una partida doble. ¿Ok? Continuamos entonces con lo que sería la siguiente diapositiva, que son las ventas. Las ventas, ¿ok? Que es lo que sostiene a una empresa, se van siempre a registrar, por ejemplo, en lo que sería el haber. Las compras van en el debe y las ventas van en el haber. ¿Qué va a involucrar? Vamos a primero a ver las mercancías. Comenzamos con una compra. De acuerdo a las leyes mexicanas, nosotros tenemos que calcular el IVA y en este caso le tenemos que decir al SAT si ya se los pagaron o no se los pagaron. Una de las formas en decírselo es por medio del IVA. Cuando nosotros damos crédito, pues obviamente no hemos recibido ningún pago, por lo tanto la vamos a clasificar en IVA acreditable. Observen bien que en la parte, por ejemplo, de los cargos o del debe, que es donde se registran las compras, va a tener la misma naturaleza su IVA y se va a llamar IVA acreditable pendiente de pago. Se va a calcular con el valor de la factura por punto 16 y la sumatoria de ambas va a ser el crédito que le otorguemos o que nos otorguen, perdón, que nos otorguen los proveedores. Va a ser el crédito que nos otorguen los proveedores. Aquí no hemos desembolsado nada. Aquí solamente es a crédito en un cierto plazo y ya cuando se cumpla, entonces vamos a ver cómo se registra la cobranza. Muy bien, en el caso de las ventas, estamos hablando de que las ventas van en el haber, se multiplica por punto 16. Aquí estoy poniéndole un grado de dificultad un poquito mayor. Por una parte me pagan el 50% de contado y el otro 50% me lo pagan a crédito. Entonces yo multiplico el valor de las ventas por punto 16 y eso lo divido entre dos y voy a colocarlo el efectivamente cobrado y el pendiente de cobro. ¿Por qué se utiliza esta de efectivamente cobrado? Porque ya me están dando el dinero y está entrando a mis bancos. Cuando son entradas de dinero, siempre van a ir en el debe. Cuando son pagos, van a ser salidas y va a ir en el haber. En este caso, es una entrada, va en debe.
La sumatoria de lo que me resta que me paguen, lo vamos a hacer en crédito y va a ser pues el otro 50%. ¿Ok? En relación a las cobranzas, bueno, lo revisamos en la siguiente clase. Voy a retomar este ejercicio completito, pero sí me gustaría que checaran las naturalezas y los nombres de las cuentas. El IVA cuando son ventas se va a llamar IVA trasladado. ¿Y por qué es necesario que se haga esta clasificación de que si me lo pagan o si ya está efectivamente cobrado? Debido a que el SAT nos da la oportunidad de pagar solamente lo que hemos recibido, lo que no, bueno, nos espera. Entonces, la cuenta con la que vamos a calcular los impuestos es esta, la de IVA trasladado efectivamente cobrado. Y hasta aquí dejaría este ejercicio entonces para retomarlo cuando nos veamos en clase. ¿Ok? Muchas gracias.